Annabel Lee es el último gran poema de Edgar Allan Poe, una obra que destila amor, muerte y melancolía en cada verso. Publicado en 1849, nos sumerge en la historia de un amor trágico, arrebatado por fuerzas más allá de lo humano, pero inmortal en la memoria y el alma de su protagonista. A través de este audiolibro, desglosaremos el poema en 15 capítulos, explorando su profundidad emocional, sus simbolismos y su legado eterno en la literatura gótica. Capítulo 1. El eco de un amor eterno. En la inmensidad del tiempo, donde los recuerdos se entrelazan con la brisa marina y las historias se cuentan en el susurro de las olas, existe un amor que nunca fue olvidado. No es una historia común, de aquellas que se desvanecen como la espuma en la orilla del mar, sino una que quedó grabada en los suspiros del viento, en la nostalgia de las estrellas, en la memoria de las mareas que nunca dejan de regresar. Es la historia de un amor puro, inmortal, un amor que desafió la muerte y se alzó sobre los límites del olvido. Es la historia de Annabel Lee. Cuentan que, hace mucho tiempo, en un reino junto al mar, vivieron dos jóvenes cuyas almas parecían haber sido creadas de la misma esencia. No era un amor nacido del azar ni de las circunstancias, sino un amor tejido por el destino mismo, un lazo invisible que unía sus corazones desde el inicio de los tiempos. Desde niños, sus risas resonaban entre los acantilados, sus pasos se perdían en la arena dorada, sus sombras danzaban al atardecer como si fueran una sola. Crecieron juntos, aprendieron el mundo a través de los ojos del otro y, sin darse cuenta, tejieron una historia que los dioses mismos envidiaban. Ella era Annabel Lee, la joya de aquel reino, de belleza etérea y mirada luminosa, con un alma tan pura como el alba reflejada en el mar. Él la amaba con un fervor que trascendía las palabras, con una intensidad que pocos llegarían a comprender. No había en su amor egoísmo ni duda, solo la certeza de que sus corazones latían al mismo ritmo, como dos olas destinadas a encontrarse una y otra vez. Los días pasaban como un sueño dorado, envueltos en la brisa salada y el murmullo del océano. Caminaban de la mano por la orilla, hablaban en susurros bajo la sombra de los acantilados, se prometían amor eterno mientras la luna, en su eterno silencio, era testigo de su felicidad. No conocían el temor, ni el dolor, ni la sombra de la separación, porque su amor era tan vasto como el mar y tan inquebrantable como el cielo estrellado sobre ellos. Pero, como en toda gran historia, la felicidad atrajo la mirada de fuerzas desconocidas. Y así, cuentan que en los cielos, donde los ángeles observan desde su distante morada, nació la envidia. Decían que aquel amor era tan puro, tan perfecto, que ni siquiera los habitantes del paraíso podían comprenderlo. No era justo, murmuraban en su tristeza infinita, que dos mortales hubieran encontrado un amor más grande que el de las estrellas. Y así, desde las alturas, tejieron un destino oscuro, uno que separaría a los amantes, pues ningún amor humano debía desafiar la eternidad. El viento cambió. La brisa que antes era cálida se tornó helada, y en una noche en que la luna se ocultó tras un manto de nubes, la tragedia descendió sobre aquel reino junto al mar. Annabel Lee cayó enferma, víctima de un mal repentino que ningún remedio podía aliviar. Su risa, que antes era música, se desvaneció en el aire. Su mirada, que reflejaba la luz de la aurora, se apagó lentamente. Él permaneció a su lado, tomándola de la mano, susurrándole palabras de amor, prometiéndole que nada, ni siquiera la muerte, podría separarlos. Pero la muerte no escucha ruegos, ni entiende de promesas. Y una noche, mientras el mar rugía con furia y el viento golpeaba con amargura las ventanas del reino, Annabel Lee exhaló su último suspiro. Su alma se elevó en el aire, como una brisa ligera que se disuelve en la nada. Y él, que la había amado más que a su propia vida, sintió que su propio ser se quebraba en 1000 pedazos. El mundo que una vez fue dorado se convirtió en cenizas. Las olas seguían rompiendo contra la orilla, los pájaros seguían cantando con la llegada del alba, pero para él, todo había cambiado. La luz del sol era fría, la luna era un lamento distante, las estrellas solo reflejaban la soledad infinita de su corazón. Annabel Lee ya no estaba, y con ella se había llevado la mitad de su alma. La enterraron en una tumba junto al mar, donde el sonido de las olas sería su eterno arrullo. Pero él no pudo alejarse. Noche tras noche, cuando la oscuridad caía sobre el mundo, su sombra se deslizaba hasta la orilla, donde se recostaba junto a la fría lápida de su amada. Allí susurraba su nombre, contaba historias de los días dorados, le prometía que su amor seguiría vivo más allá del tiempo. Porque para aquellos que han amado con el alma,
la muerte no es un final. Annabel Lee podía haber partido de este mundo, pero su amor seguía latiendo en cada ola, en cada soplo del viento, en cada estrella que brillaba en la bóveda celeste. La distancia entre los vivos y los muertos es solo una ilusión, y él, que la amaba más allá de toda razón, supo que jamás estarían realmente separados. Y así, en un reino junto al mar, bajo la luz de la luna y el eterno susurro de las olas, el eco de su amor siguió resonando en la eternidad. Capítulo 2. La sombra de la ausencia. Las noches se hicieron interminables, y los días, sombras pálidas de lo que alguna vez fueron. El reino junto al mar, que antes rebosaba de alegría y luz, se tornó un escenario melancólico de susurros y memorias. El viento, que antaño danzaba con la brisa cálida del océano, ahora traía consigo el frío de la soledad. Nada podía llenar el vacío que Annabel Lee había dejado tras su partida. Él deambulaba por los senderos donde solían caminar juntos. Sus pasos eran lentos, como si cada movimiento fuera una carga insoportable. La casa donde habían compartido risas y promesas ahora se sentía hueca, llena de ecos de un pasado que se negaba a desvanecerse. Se sentaba frente al mar, mirando el horizonte con la esperanza irracional de verla regresar con las olas. Pero solo encontraba silencio y la brisa acariciando su rostro con una ternura que ya no le reconfortaba. Los habitantes del reino lo observaban con compasión y temor. Sabían que el amor que había compartido con Annabel Lee no era común, era un amor que trascendía la comprensión humana. Y ahora, ese amor, privado de su otra mitad, lo estaba consumiendo. Dejaron de hablarle, no porque no quisieran, sino porque él parecía estar en otro mundo, un mundo donde aún podía escuchar la risa de Annabel Lee en el viento y ver su reflejo en las aguas cristalinas. La tumba de Annabel Lee se convirtió en su único refugio. Cada noche, sin importar la tormenta, sin importar el frío que se aferraba a su piel, él yacía sobre la fría piedra que guardaba el cuerpo de su amada. Le hablaba como si aún pudiera escucharle, como si sus palabras pudieran atravesar el velo de la muerte y alcanzarla donde quiera que estuviera. Mi Annabel Lee, susurraba con la voz quebrada, dime que aún me escuchas. Dime que aún estás aquí. Pero el único sonido que respondía era el murmullo del mar, el lamento de las olas golpeando contra la orilla. El dolor era un fuego silencioso que ardía dentro de él. No había descanso en el sueño, porque en los sueños también la veía, solo para despertarse y encontrar la cruel realidad de su ausencia. No había alivio en la vigilia, porque el mundo sin ella era un invierno eterno. Los rumores comenzaron a crecer entre la gente del reino. Decían que su amor por Annabel Lee se había convertido en locura. Decían que la sombra de la muerte se cernía sobre él, que cada día se acercaba más a aquel mundo donde su amada ahora moraba. Y tal vez tenían razón. Porque aunque su cuerpo aún pertenecía al mundo de los vivos, su alma había partido con Annabel Lee la noche en que ella exhaló su último suspiro. El tiempo dejó de tener significado. No importaban los días ni las estaciones. Solo existía el anhelo, la espera, la desesperación de un amor que se negaba a morir. Pero lo que él aún no sabía era que el destino aún no había escrito el último capítulo de su historia. Que en la frontera entre la vida y la muerte, en el susurro del viento y la espuma del mar, algo aguardaba. Algo que le demostraría que el amor verdadero nunca desaparece, sino que encuentra la manera de regresar, una y otra vez, más allá de los límites del tiempo y la eternidad. Capítulo 3. El llamado del más allá. La marea iba y venía, incansable en su eterno vaivén, pero para él, el tiempo había dejado de fluir. Lo que antes era un refugio de amor y promesas ahora se había convertido en un reino de sombras y lamentos. La ausencia de Annabel Lee era como una niebla densa que lo envolvía a cada instante, impidiéndole distinguir entre el día y la noche, entre la realidad y el sueño. Cada noche, como un rito sagrado, caminaba hasta la tumba de su amada. El sendero era siempre el mismo, pero la tristeza que lo embargaba se hacía cada vez más profunda. El mármol frío que resguardaba el cuerpo de Annabel Lee parecía palpitar con la memoria de su amor. Se recostaba junto a la lápida, cerraba los ojos y susurraba su nombre con la esperanza de que el viento le devolviera su voz. Pero esa noche fue distinta. El mar, que solía responderle con su eterno murmullo, guardó un silencio inquietante. El viento, que normalmente jugaba con su cabello como una caricia espectral, se había detenido. La luna, su única testigo en aquellas noches de duelo, se ocultó tras un manto de nubes. Y entonces, en medio de aquella calma imposible, un susurro rasgó la quietud.
Amor mío. Era un eco apenas perceptible, un suspiro atrapado entre el viento y la brisa marina. Se incorporó de inmediato, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Miró a su alrededor, esperando encontrar la figura de Annabel Lee, esperando que su anhelo la hubiera traído de vuelta. Pero solo había sombras y la vastedad del océano que se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. Annabel, su voz tembló, apenas un aliento escapando de sus labios. Pero el viento volvió a traerlo, más claro esta vez, más real. Mi amor. El escalofrío que recorrió su cuerpo no fue de miedo, sino de una emoción indescriptible. No estaba loco. No era el delirio de un corazón roto. Annabel Lee le hablaba, su voz viajaba a través del velo de la muerte para alcanzarlo. Se levantó con torpeza y comenzó a correr por la orilla, siguiendo el sonido de su nombre flotando en el aire. El mar resplandecía con un fulgor extraño, como si en su superficie se escondiera un secreto que solo él podía descubrir. Su respiración era errática, sus pasos inseguros sobre la arena húmeda, pero su determinación era inquebrantable. Y entonces la vio. En la orilla, justo donde la espuma de las olas acariciaba la arena, se alzaba una figura envuelta en el resplandor de la luna. Su vestido ondeaba como si fuera parte del viento, su cabello flotaba con la gracia de una melodía sin fin. Pero era su mirada la que lo detuvo en seco. Porque en aquellos ojos, en aquel brillo imposible de olvidar, estaba Annabel Lee. Amado mío, susurró ella, con la voz quebradiza de quien ha esperado siglos para ser escuchada. Él cayó de rodillas, sin fuerzas para sostenerse ante aquella visión. ¿Cómo? Su voz se quebró. ¿Cómo es posible? Ella sonrió con tristeza y alzó una mano en su dirección. Porque nuestro amor nunca murió, porque ni la muerte puede separarnos. Pero cuando intentó alcanzarla, sus dedos se cerraron sobre el vacío. Annabel Lee no era más que un reflejo evanescente, una presencia atrapada entre dos mundos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, de dolor y de esperanza, de la terrible certeza de que estaba tan cerca y, al mismo tiempo, tan lejos. No quiero perderte otra vez, susurró él, con la voz temblorosa. No me has perdido. Ella inclinó la cabeza, y la brisa marina pareció envolverla como un manto de niebla. Pero para estar juntos, debes venir conmigo. El viento rugió de repente, como si el mar entero hubiera contenido la respiración, y en un solo instante, exhalara su verdad. Las olas crecieron, la espuma golpeó con más fuerza la costa, y el aire se impregnó de un frío que calaba hasta los huesos. Él sintió que su corazón se detenía ante aquellas palabras. ¿Ir contigo? Su mente vaciló entre el deseo y el terror. Annabel Lee asintió. El mundo de los vivos ya no te pertenece, susurró ella con ternura. Me has esperado tanto, y yo he esperado por ti. Cruza el umbral. Ven conmigo. El mar parecía llamarlo, las olas alzándose con un resplandor fantasmal, como si fueran brazos extendidos dispuestos a recibirlo. Su cuerpo tembló, su mente se debatió entre la razón y la locura. Amaba a Annabel Lee con cada fibra de su ser, pero ¿podía realmente seguirla más allá de la vida? El viento aulló como un lamento. El océano extendió sus brazos. Y él, con el corazón latiéndole en un frenesí desenfrenado, dio un paso adelante. Capítulo 4. El umbral entre dos mundos. El mar rugía con una furia creciente, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Frente a él, la figura de Annabel Lee resplandecía con un fulgor etéreo, un halo de luz que parecía brotar de las sombras de la noche. No era un simple reflejo en la espuma ni un engaño de su mente atormentada. Estaba allí, viva en su esencia, más hermosa que nunca, extendiendo su mano hacia él. Pero el viento, cada vez más violento, parecía susurrarle advertencias. Sus pies, hundidos en la arena húmeda, titubearon por un instante. Su mente se debatía en una lucha imposible entre la razón y el deseo. Todo su ser anhelaba cruzar el umbral, dejar atrás el sufrimiento y entregarse a la eternidad junto a su amada. Pero un rincón de su alma aún resistía, como si un vestigio de su vida mortal se aferrara a él, rogándole que no diera ese último paso. No tengas miedo, dijo Annabel Lee, su voz flotando entre las ráfagas de viento como una melodía distante. Nuestro amor nos ha traído hasta aquí. Ya no hay vuelta atrás. Él cerró los ojos por un momento. Recordó el tiempo antes de la tragedia, los días dorados en aquel reino junto al mar.
Recordó la risa de Annabel Lee, el brillo de su mirada cuando le susurraba palabras de amor bajo la luna. Recordó la promesa que se hicieron de nunca separarse, de que ni la muerte podría arrancarlos el uno del otro. Y entonces, sintió su voz nuevamente, más clara, más insistente. «Ven», susurró ella. El agua acarició sus tobillos. El frío era intenso, pero no doloroso. Era un llamado, una invitación silenciosa. Dio un paso más hacia la espuma que se enroscaba a su alrededor como dedos espectrales. Su respiración era entrecortada, su cuerpo estremecido por una mezcla de miedo y expectación. Pero en el instante en que sus pies tocaron el agua, un escalofrío lo recorrió desde la cabeza hasta los talones. Algo invisible lo retenía. Algo que no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Un estruendo sacudió la costa. Un relámpago rasgó el cielo, iluminando la figura de Annabel Lee con un destello fantasmal. Y en ese instante, él lo vio con claridad. Sus ojos ya no eran los mismos. Eran pozos infinitos, espejos de otro mundo, llamándolo con un deseo insaciable. Su piel, tan pálida como la luna, parecía desvanecerse con cada ráfaga de viento. La duda lo atravesó como una daga helada. «Annabel», susurró con voz trémula. «¿Eres tú, realmente tú?» Ella sonrió, pero había algo extraño en aquella expresión. Algo que lo hizo retroceder un paso, sintiendo la arena desmoronarse bajo sus pies. «Siempre he sido yo», respondió ella, aunque su voz parecía venir desde todas partes y desde ninguna. El viento se tornó un lamento desgarrador. Las olas se alzaron con más fuerza, como si el océano mismo estuviera en guerra contra el destino que él estaba a punto de sellar. El cielo, antes despejado, se cubrió de nubes densas, girando en un torbellino oscuro sobre sus cabezas. Y entonces, de entre la bruma marina, surgió un murmullo diferente. Un murmullo de advertencia. «No lo hagas». Era un susurro apenas audible, pero le heló la sangre. Miró a su alrededor, buscando el origen de la voz. Pero solo había sombras y la vastedad de la noche. Miró a Annabel Lee, esperando encontrar en ella la certeza que anhelaba. Pero lo que vio lo llenó de espanto. Su amada temblaba, su silueta ondulaba como si fuera parte del viento, su imagen desdibujándose como el reflejo de la luna en aguas agitadas. Y entonces comprendió. El ser que tenía frente a él. ¿Era realmente Annabel Lee? El pánico le atenazó el pecho. Todo su cuerpo le gritaba que corriera, que huyera de allí, que no cruzara el umbral. Pero sus pies estaban clavados en la arena, su corazón dividido entre la razón y el amor imposible que aún ardía dentro de él. «No dudes, amor mío», susurró la figura. «No dejes que nos separen otra vez». Pero ahora, su voz ya no era la misma. Había algo más en ella, algo que le erizó la piel. «No lo hagas», volvió a susurrar la voz desconocida. Las sombras a su alrededor se agitaron. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo estaba observándolo desde la oscuridad. Algo que no pertenecía ni a este mundo ni al siguiente. Y entonces, con un último destello de lucidez, comprendió la verdad. Annabel Lee estaba muerta. Y lo que se alzaba frente a él no era más que un eco de su amor, una sombra arrancada del abismo entre los vivos y los muertos. Un reflejo incompleto, atrapado entre dos mundos. Y si él cruzaba el umbral, jamás volvería. El viento rugió con furia, arrastrando arena y espuma en un torbellino cegador. La figura de Annabel Lee se distorsionó, su silueta perdiéndose en la bruma como un espejismo condenado a desvanecerse. «No», murmuró él, sintiendo su corazón romperse una vez más. «No puedo». Y en el instante en que retrocedió, el mar rugió con un estruendo ensordecedor. Las olas se alzaron con furia, golpeando la costa como si quisieran arrastrarlo consigo. La figura de Annabel Lee extendió los brazos hacia él, pero su imagen se fragmentó en mil sombras, disipándose en la tormenta que estalló con violencia. El viento lo arrojó hacia atrás, haciéndolo caer de rodillas en la arena húmeda. Y cuando abrió los ojos, la costa estaba vacía. No había rastro de Annabel Lee, ni de su reflejo fantasmal. Solo quedaban las olas agitadas y el eco de su voz perdiéndose en la inmensidad de la noche. Tembloroso, se aferró a la arena como si pudiera sostenerse en la realidad que había estado a punto de abandonar. Su respiración era errática, su mente un torbellino de emociones. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo,
Comprendió que debía dejarla ir. La noche siguió su curso, indiferente al destino que casi había sellado. El mar volvió a su eterno vaivén, las estrellas resplandecieron una vez más en el cielo despejado. Pero en su interior, algo había cambiado. Annabel Lee seguiría siendo su amor eterno. Pero no en esta vida. No en este mundo. Y mientras las olas lamían la orilla con un murmullo apacible, él, con el corazón aún desgarrado, finalmente se permitió llorar. Capítulo 5. Las sombras de la ausencia. El viento continuaba aullando sobre la costa, pero ya no con la misma ferocidad de antes. Ahora era un susurro melancólico, una brisa que se enredaba en su cabello como los dedos de un fantasma que se niega a desvanecerse del todo. Se encontraba arrodillado en la arena, con las manos temblorosas y los ojos nublados por lágrimas que no terminaban de caer. La figura de Annabel Lee había desaparecido en la bruma, llevándose consigo el último vestigio de un amor que, aunque inmortal, jamás podría pertenecerle en este mundo. El mar se agitaba con un rumor constante, eterno e indiferente. Las olas lamían la orilla como si quisieran borrar las huellas de su angustia, como si la tierra misma tratara de persuadirlo de que nada había ocurrido. Pero su corazón sabía la verdad. Había sentido la presencia de Annabel Lee, la había visto, había escuchado su voz llamándolo desde la otra orilla de la existencia. Y ahora, al despertar del trance en el que había caído, se preguntaba si había cometido un error al no cruzar ese umbral. Se puso de pie con dificultad, su cuerpo entumecido por la brisa salada y el cansancio. Miró alrededor, esperando ver algún rastro, alguna señal de que su amada todavía permanecía cerca, aunque solo fuera como una sombra en el borde de su visión. Pero no había nada. Solo el mar, la noche y el eco de su propia respiración. Su mente se debatía entre la desesperanza y la duda. ¿Había sido una alucinación producto del duelo? ¿O realmente había estado a punto de unirse a Annabel Lee en un reino más allá de la muerte? Cada latido de su corazón le recordaba la respuesta. Ella estaba más allá de su alcance. Y él seguía aquí, atrapado en el mundo de los vivos, condenado a vagar sin ella. La arena cedió bajo sus pasos cuando comenzó a caminar a lo largo de la costa. No tenía un destino en mente, solo el impulso de moverse, de alejarse de aquel punto exacto donde casi había sellado su destino. Cada paso era un eco del dolor que lo consumía, cada brisa una caricia fantasma que lo llamaba con una dulzura cruel. El cielo nocturno se extendía sobre él como un manto infinito, salpicado de estrellas pálidas que parecían observarlo con indiferencia. Alguna vez, Annabel Lee y él habían compartido noches como esta, recostados sobre la hierba, imaginando historias en el firmamento, susurrándose promesas que parecían irrompibles. Pero la muerte se había interpuesto entre ellos, burlándose de su inocente creencia en un amor eterno que ninguna fuerza podría destruir. Se detuvo y cerró los ojos, tratando de escuchar más allá del rugido del océano. Esperaba un susurro, una señal de que Annabel Lee todavía lo rodeaba, que no lo había abandonado del todo. Pero lo único que encontró fue el latido doloroso de su propia soledad. El peso de su pérdida se hizo insoportable. Se dejó caer sobre la arena y hundió los dedos en ella, como si pudiera aferrarse a la tierra para no ser arrastrado por la marea de su propia desesperación. Los recuerdos de Annabel Lee eran una herida abierta que nunca terminaba de cicatrizar. Recordaba la luz de sus ojos, la suavidad de su risa, la manera en que su presencia llenaba el mundo de una calidez que ahora se le negaba. Y entonces, en medio de su dolor, una idea se abrió paso en su mente como una semilla que encuentra tierra fértil en el sufrimiento. Si no podía estar con Annabel Lee en este mundo, si su amor estaba condenado a ser solo un eco en la memoria, entonces debía hallar otra forma de permanecer con ella. Se puso de pie de nuevo, esta vez con una resolución renovada. No se rendiría a la muerte, no aún. Pero tampoco permitiría que la vida lo separara de Annabel Lee más de lo necesario. Si los ángeles y los demonios habían conspirado para arrebatarle su amor, si el destino le negaba la felicidad que una vez tuvo, entonces haría lo único que le quedaba, vivir en la sombra de su recuerdo. Se convertiría en el guardián de su historia. Haría que su amor no se desvaneciera como un sueño olvidado. Caminaría por el mundo con su nombre en los labios. Escribiría versos que perpetuaran su existencia más allá de la carne y el tiempo. Y si la muerte insistía en arrebatársela, él la desafiaría con la eternidad de las palabras. La luna brilló con un resplandor gélido sobre el mar, como si aprobara su decisión. El viento, antes impetuoso, pareció apaciguarse,
susurrando entre las olas con una dulzura casi maternal. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió que Annabel Lee no estaba perdida del todo. Ella vivía en cada latido de su corazón. En cada verso que aún no había escrito. En cada suspiro que escapaba de sus labios mientras pronunciaba su nombre. Y mientras avanzaba por la costa, dejando atrás la sombra de la desesperación, supo que su historia aún no había terminado. Capítulo 6. El eco de su voz. La noche se extendía como un manto infinito sobre la tierra, y las estrellas titilaban con la lejana indiferencia de quienes han presenciado incontables tragedias humanas sin inmutarse. A lo lejos, el murmullo del mar seguía su incesante vaivén, como si la marea arrastrara consigo los suspiros de los que alguna vez amaron y perdieron. Él avanzaba por la orilla, sus pasos marcando un sendero efímero en la arena húmeda, que las olas borraban casi al instante. Caminaba sin rumbo fijo, guiado solo por el peso de sus pensamientos y el nombre de Annabel Lee, que ardía en su pecho como un fuego imposible de extinguir. La promesa que había hecho en su corazón resonaba en cada fibra de su ser. No permitiría que el mundo olvidara a Annabel Lee. Su amor había sido arrancado de sus manos, pero no de su alma. Y aunque la muerte se había llevado su risa, su calor, su dulzura, él se encargaría de que su existencia no se desvaneciera en la bruma del tiempo. Pero, ¿cómo lograrlo? Se detuvo al pie de un acantilado, donde el viento azotaba con furia los riscos y hacía silbar el aire en las grietas de la piedra. Cerró los ojos y respiró hondo. Y entonces la escuchó. No era un sonido claro ni una voz como la de los vivos, pero allí estaba, un susurro apenas perceptible, una melodía etérea que flotaba entre el viento y las olas. Era su nombre, pronunciado con una dulzura que le heló la sangre. Annabel Lee. Giró sobre sí mismo, escudriñando la oscuridad, buscando desesperado la fuente de aquella voz que parecía provenir de todos lados y de ninguno a la vez. Su corazón latía con violencia en su pecho. ¿Era su mente jugándole una cruel ilusión? ¿O acaso su amor era tan fuerte que la barrera entre los mundos se debilitaba solo para él? Annabel, susurró con la voz temblorosa, como si al pronunciar su nombre pudiera invocarla. El viento rugió con más fuerza, levantando remolinos de arena a su alrededor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de dolor, sino de algo más profundo, más visceral. Esperanza. Porque si podía escuchar su voz, si aún podía sentir su presencia flotando en el aire, significaba que su amor no había sido en vano. Significaba que ella no lo había abandonado por completo. Se dejó caer de rodillas sobre la arena, con los puños apretados contra su pecho. Cada fibra de su ser anhelaba tocarla, verla una vez más, perderse en la profundidad de sus ojos y sentir la calidez de su aliento sobre su piel. Pero no podía. No aún. Estoy aquí, susurró, con la certeza de que ella lo escuchaba. El mar respondió con su eterno lamento, pero esta vez no lo sintió como una burla cruel, sino como una canción de cuna, un arrullo que envolvía su dolor en una calma inesperada. Se quedó allí, en la orilla, con la mirada fija en la luna reflejada en las aguas inquietas. El eco de su voz se disipaba poco a poco, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un hombre atrapado en su sufrimiento. Ahora era un guardián, un narrador, un alma que se aferraba al amor incluso más allá de la muerte. Y mientras la brisa nocturna revolvía su cabello y el rumor de las olas le susurraba promesas incomprensibles, supo que aquella no sería la última vez que la escucharía. Annabel Lee todavía vivía en algún lugar entre los sueños y la eternidad. Y él estaba decidido a encontrarla. Capítulo 7. Entre los velos del sueño. La fatiga se apoderó de su cuerpo como si el peso de los días y las noches sin descanso hubieran decidido, de golpe, doblegarlo. Sus pasos, errantes sobre la arena húmeda, se volvieron más lentos, más pesados, hasta que finalmente cayó de rodillas. El viento seguía cantando su melancólica canción, y el murmullo de las olas le respondía con su eterno vaivén. Sobre él, el firmamento nocturno parecía estirarse sin fin, con estrellas parpadeando como si fuesen ojos lejanos que lo observaban, indiferentes a su angustia. El cansancio venció su resistencia. Se recostó sobre la arena fría, con los brazos abiertos, como si el mundo pudiera absorber su dolor. Sus párpados cayeron, y su mente, debilitada por la desesperación y el deseo, fue arrastrada hacia el abismo del sueño. Y entonces, en medio de la bruma de su inconsciencia, ella apareció. Annabel Lee. No era un simple recuerdo.
No era una ilusión fugaz de su atormentada mente. Ella estaba allí, tan viva, tan tangible, tan radiante como la última vez que la había visto. Su piel era pálida como la luna, y sus ojos reflejaban el brillo de todas las estrellas del cielo. Sus cabellos oscuros flotaban en un viento que él no podía sentir, y su vestido, tan blanco y diáfano como la espuma del mar, parecía estar hecho de la misma luz que la envolvía. Él sintió que su corazón se detenía. «Annabel», susurró con la voz quebrada por la emoción. Ella le sonrió con ternura, esa misma sonrisa que lo había cautivado desde el primer día, pero había algo distinto en su mirada. Un matiz de tristeza, de nostalgia infinita, como si supiera que aquel encuentro era tan efímero como un suspiro. «Has venido a mí», continuó él, dando un paso hacia ella, con el temor de que se desvaneciera al menor movimiento. «Siempre he estado aquí», respondió Annabel Lee con dulzura, su voz flotando en el aire como el eco de una melodía lejana. Él extendió la mano, desesperado por tocarla, por sentir su piel una vez más, por asegurarse de que no era un simple espejismo de su mente atormentada. Pero en cuanto sus dedos rozaron los de ella, una barrera invisible los separó. Era como tratar de atrapar el reflejo de la luna en el agua, tan cerca, tan vívido, pero inalcanzable. «No», murmuró él, con la angustia quemándole el pecho. «No quiero despertar. No quiero regresar a un mundo donde tú ya no estás». Annabel Lee inclinó la cabeza, y en su mirada apareció el peso de un amor inmortal, uno que desafiaba incluso la muerte. «Todavía no puedes quedarte conmigo», susurró. «No aún». El aire alrededor comenzó a cambiar. La escena que los rodeaba se tornó borrosa, y la niebla oscura del despertar empezó a envolverlo, como un velo implacable que lo arrancaba de su lado. Él luchó contra la corriente de su propia consciencia, tratando de aferrarse a ella, a su voz, a su imagen. «No», gritó, sintiendo que la desesperación le desgarraba el alma. «No me dejes otra vez». Ella le dedicó una última sonrisa, aquella sonrisa que contenía todas las promesas no cumplidas, todos los besos que no pudieron darse, todas las noches que no compartieron. «Nos volveremos a ver». Y entonces, la oscuridad lo consumió. Cuando abrió los ojos, el alba ya había comenzado a despuntar en el horizonte. El cielo estaba teñido de dorado y escarlata, y el viento seguía soplando con la misma dulzura con la que ella lo había mirado en su sueño. Se incorporó con lentitud, con la sensación de que su corazón había quedado atrapado entre dos mundos. No había sido solo un sueño. Lo sabía. Annabel Lee todavía estaba allí, en algún rincón del universo donde el amor no se extinguía, donde la muerte no podía separarlos. Y él, con la certeza de su promesa, seguiría buscándola. Capítulo 8. La llamada del viento. El amanecer derramaba su fulgor sobre el mar, tiñendo las aguas con tonos dorados y escarlatas. El aire olía a sal y a eternidad, como si cada ola trajera consigo la memoria de lo que fue y de lo que nunca pudo ser. Él se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el horizonte, sintiendo aún el eco del sueño que lo había abrazado durante la noche. Annabel Lee había estado con él, lo sabía con certeza. No era una simple ilusión de su mente febril, ella había venido a su encuentro desde algún lugar más allá del tiempo. Pero ahora, con la luz del día disipando las sombras, su ausencia se volvía más dolorosa, más insoportable. «Nos volveremos a ver», susurró para sí mismo, repitiendo las últimas palabras que ella le había dicho. Era una promesa. Y él estaba dispuesto a todo con tal de cumplirla. Se puso en pie con esfuerzo, sacudiendo la arena de su ropa. Sus piernas se sentían pesadas, como si aún estuviera atrapado en la bruma del sueño. Miró a su alrededor, como si esperara encontrar algún rastro de Annabel Lee, algún vestigio de su presencia en el mundo de los vivos. Pero solo el viento le respondió, susurrándole al oído con la dulzura de una caricia olvidada. Un escalofrío recorrió su espalda. Había algo en el aire, algo que le erizaba la piel. No era miedo, era una certeza inexplicable, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. Caminó por la orilla, dejando que las olas besaran sus pies descalzos. La espuma se enredaba entre sus pasos, como si intentara aferrarse a él, como si quisiera impedirle seguir adelante. El mar era un espejo en el que se reflejaban sus pensamientos, turbulento y profundo, lleno de secretos insondables. De repente, el viento se alzó con más fuerza. Un murmullo distinto se deslizó entre las ráfagas, un sonido tenue,
casi imperceptible, pero que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era una voz. Se giró bruscamente, buscando el origen de aquel susurro. Pero no había nadie. Annabel pronunció su nombre con la voz temblorosa, con la esperanza absurda de que ella respondiera. El viento volvió a soplar con furia, y esta vez el sonido fue más claro. No eran palabras definidas, pero sí un eco, una vibración que le erizó la piel. Un llamado. Sus latidos se aceleraron. No estaba loco. No podía estarlo. Ella estaba allí, en alguna parte, entre el cielo y el mar, entre la vida y la muerte. Cerró los ojos y se dejó llevar por la corriente invisible que lo envolvía. Respiró hondo, tratando de sintonizarse con aquel susurro lejano, con aquella melodía que parecía surgir de otra dimensión. Y entonces, lo vio. No con sus ojos, sino con el alma. Un recuerdo emergió desde lo más profundo de su ser, un destello de un tiempo pasado en el que Annabel Lee y él habían caminado juntos por aquellas mismas arenas. La risa de ella resonó en su mente, clara y cristalina, como la brisa fresca de la mañana. No tengas miedo, decía ella, con los ojos brillando de amor y travesura. El viento siempre nos lleva de regreso a donde pertenecemos. Ese recuerdo lo golpeó con la fuerza de una ola. Sí. El viento. Si de verdad quería encontrarla, si de verdad quería alcanzar aquel umbral donde los sueños y la realidad se entrelazaban, debía seguir la voz del viento. Tomó una decisión. Ya no temería. Ya no esperaría. Avanzaría hasta el límite del mundo si era necesario, hasta donde los mortales no se atreven a pisar. Y entonces, cuando el último rayo de sol se fundió con el horizonte, emprendió su viaje. Capítulo 9. El umbral de lo invisible. La noche descendía lentamente sobre el mundo, envolviendo el paisaje en un manto de sombras líquidas y plateadas. El cielo, tachonado de estrellas, parecía un océano infinito en el que cada destello narraba un secreto perdido en el tiempo. El viento susurraba su eterno lamento entre las rocas, un murmullo persistente que parecía llamarlo por su nombre, como un eco venido de un mundo más allá de lo visible. Él avanzaba con pasos lentos y pesados, dejando atrás las arenas de la orilla para internarse en un sendero de rocas irregulares. Sus pies descalzos sentían el frío de la piedra, una sensación áspera y real que contrastaba con el aire fantasmal que lo rodeaba. Desde que había escuchado aquella voz en la brisa, no había podido detenerse. Cada paso lo acercaba más a ella. A Annabel Lee. El camino lo llevó hasta un acantilado, un borde abrupto donde la tierra se desvanecía en un abismo de espuma y rugido marino. Allí, el viento golpeaba con más fuerza, levantando remolinos de aire que parecían figuras danzantes, sombras incorpóreas que flotaban entre la niebla. Se detuvo en el borde, con el mar rugiendo bajo sus pies, y cerró los ojos. Annabel, susurró su nombre, dejando que la brisa lo llevara hasta el infinito. Y entonces, la sintió. No era una sensación común. No era un simple escalofrío o una emoción pasajera. Era algo profundo, un estremecimiento en el alma, un reconocimiento instintivo de que ella estaba allí. No con su cuerpo, no con su carne perdida en la tierra fría, pero sí con su esencia, con su espíritu que aún lo buscaba, que aún se aferraba a él como una promesa no cumplida. Un perfume familiar llenó el aire. No era el aroma de la sal o de la brisa marina, sino el dulce y embriagador olor de las flores nocturnas, de los jardines donde ella solía caminar. Sus manos temblaron. Abrió los ojos con rapidez, con la esperanza absurda de verla, de encontrarla allí, esperándolo. Y entonces, ella apareció. No con la solidez de los vivos, sino con la delicada irrealidad de un sueño hecho de luz y penumbra. Annabel Lee flotaba entre la bruma, envuelta en un resplandor tenue, con su vestido blanco ondeando como un reflejo de luna sobre el agua. Sus cabellos oscuros se mecían con el viento, enredándose en la niebla como hilos de sombra. Sus ojos, aquellos ojos en los que él se había perdido tantas veces, lo miraban con una mezcla de amor y melancolía. Él sintió su pecho oprimirse. «Has venido», murmuró, sintiendo que su voz se quebraba. Ella inclinó la cabeza, su rostro era sereno, pero en su mirada latía una tristeza profunda, como si estuviera hecha de nostalgia y tiempo. No habló de inmediato. Solo alzó una mano pálida como la luna, y la extendió hacia él. Él no lo dudó. Avanzó un paso y trató de tomarla. Pero cuando sus dedos la rozaron,
sintió un frío que le atravesó el alma. No era un frío normal. Era la ausencia, la nada, el vacío de un mundo al que él no pertenecía. Su piel, aunque tangible, no tenía el calor de los vivos. Era como tocar el reflejo de una estrella en el agua. Hermoso, pero imposible de sostener. ¿Me llevarás contigo?, preguntó él, con la voz apenas un susurro. Annabel Lee apartó la mirada por un instante, como si algo invisible la llamara. Luego, volvió a mirarlo y negó con suavidad. No aún, susurró. El viento se alzó de nuevo, fuerte y feroz, como si la misma noche estuviera reclamándola. La bruma se arremolinó a su alrededor, difuminando su silueta, haciéndola temblar como el reflejo de la luna sobre el agua. Él sintió el terror instalarse en su pecho. «No», gritó, intentando aferrarse a ella. Pero sus manos solo atraparon el aire. Annabel Lee comenzó a desvanecerse, su imagen se fragmentaba en la bruma, su voz se fundía con el viento. «No olvides», susurró, y su eco quedó suspendido en el aire como la última nota de una melodía inacabada. Él cayó de rodillas, con los brazos aún extendidos, con el corazón palpitando de dolor. No lloró, no gritó. Solo quedó allí, con el viento enredándose en su piel y la certeza de que ella estaba en algún lugar, esperando. Porque ahora lo sabía. La distancia entre ellos se hacía más pequeña. Y cuando llegara el momento, él la encontraría. Capítulo 10. El velo entre los mundos. La noche seguía extendiéndose como un manto infinito de sombras y estrellas, pero algo en ella había cambiado. Desde aquel encuentro fugaz, desde el instante en que sintió la presencia de Annabel Lee más allá del umbral de lo tangible, el mundo ya no era el mismo. Él ya no era el mismo. Se quedó allí, en el borde del acantilado, con el viento lamiendo su piel como una criatura hambrienta. Sus manos aún temblaban, vacías de ella, pero llenas de la sensación inconfundible de que su alma había estado a centímetros de la suya. Annabel Lee no era un sueño, ni un simple recuerdo que se aferraba a su mente. Ella estaba allí, en algún lugar cercano, atrapada en un mundo al que él aún no podía acceder. La brisa nocturna seguía trayendo su perfume, aquel dulce aroma de las flores nocturnas que él solía entrelazar en su cabello. No era una alucinación. No era una mentira de su mente febril. Era real. Y si había logrado verla una vez, si su amor era lo suficientemente fuerte para atravesar la frontera de la muerte, entonces podría encontrarla de nuevo. Pero, ¿cómo? Con los ojos cerrados, dejó que su mente vagara más allá del presente, más allá del tiempo. Se sumergió en los recuerdos de los días felices, cuando su risa llenaba el aire y su amor era una promesa eterna. Recordó sus paseos junto al mar, sus palabras murmuradas al oído en las noches de luna, el tacto de sus dedos sobre su piel. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, lo entendió. Si quería verla de nuevo, si deseaba romper la barrera que lo separaba, debía abandonar todo lo que lo ataba a este mundo. Debía abrirse a lo invisible, dejarse arrastrar por el mismo flujo de energía que la había traído hasta él. Con un suspiro profundo, cerró los ojos y se dejó caer sobre la fría roca. Su respiración se hizo lenta, su mente se vació, y poco a poco, sintió como la realidad se deslizaba de entre sus dedos. El sonido del mar se volvió distante. El viento se transformó en un susurro lejano. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Fue entonces cuando la escuchó. «Estoy aquí». Era su voz, clara y cercana, tan real como si ella estuviera a su lado. Su corazón se aceleró, pero no abrió los ojos. En cambio, se concentró en el sonido, en la sensación de su presencia. «Annabel», susurró. «No tengas miedo. Estoy esperándote». Sintió el roce de unos dedos sobre su rostro, la caricia de una piel fría y suave. Sus labios se entreabrieron con un aliento tembloroso. Ella estaba allí. Pero antes de que pudiera hablar de nuevo, la sensación se desvaneció. El viento sopló con más fuerza, arrancándolo de su trance. Sus ojos se abrieron de golpe, y la noche volvió a ser solo la noche. El mar, el acantilado, las sombras, todo era lo mismo. Pero él ya no lo era. Porque ahora sabía la verdad. La frontera entre los vivos y los muertos era frágil, y él estaba cada vez más cerca de cruzarla. Capítulo 11. El umbral de la eternidad. La noche avanzaba con su danza silenciosa, tejiendo sombras sobre la tierra dormida.
El mar seguía rugiendo bajo el acantilado, golpeando con furia contra las rocas, como si intentara advertirle, como si las olas fueran mensajeras de un destino inminente. Pero él ya no escuchaba su llamado, ya no sentía el mundo de la misma manera. Había cruzado un umbral invisible, uno del que tal vez no podría regresar. Desde que escuchó la voz de Annabel Lee en el viento, desde que sintió la caricia etérea de sus dedos sobre su piel, algo dentro de él se había quebrado. No era locura, no era un delirio nacido del dolor. Su amor aún existía, su alma aún vagaba en algún rincón oculto de la realidad. Y él, cegado por la necesidad de encontrarla, estaba dispuesto a ir hasta el final. Se puso de pie con dificultad, con las piernas temblorosas y la mente atrapada entre dos mundos. Sus ojos vagaron por el horizonte, buscando una señal, un destello de aquella luz fantasmal que lo había visitado. Pero la noche se mantenía implacable, oscura y cerrada, sin revelar sus secretos. Entonces, sin dudarlo, dio un paso adelante. No al vacío del acantilado, no a la muerte que lo acechaba en la caída, sino al sendero oculto que llevaba a lo desconocido. Se alejó de la costa, dejando atrás las huellas de su antigua vida, y se internó en la bruma de la madrugada. El camino que tomó era viejo y olvidado, una vereda que serpenteaba entre colinas cubiertas de hierba húmeda. Cada paso que daba lo alejaba más del mundo de los vivos, de la calidez de la realidad. Se sentía ligero, como si la gravedad misma comenzara a soltar su agarre sobre él. A medida que avanzaba, el aire cambió. Se volvió más denso, más cargado de algo inexplicable, como si atravesara un velo invisible. El mundo a su alrededor parecía desdibujarse. Los árboles perdieron sus contornos definidos, la luz de las estrellas tembló en el cielo como si estuviera a punto de extinguirse. Y entonces, en la distancia, la vio. Annabel Lee. No era solo una sombra entre la niebla, no era un eco fugaz como antes. Era ella. De pie sobre una colina, con su vestido blanco ondeando como un susurro de luna, con sus ojos oscuros fijos en él. Su corazón latió con fuerza. «Annabel», gritó, corriendo hacia ella. Pero a cada paso que daba, el paisaje se transformaba. La hierba bajo sus pies se volvía incierta, como si caminara sobre agua, y el aire se llenó de murmullos lejanos. Voces sin cuerpo, susurros sin dueño, llamándolo desde los rincones de la eternidad. Annabel Lee no se movió. No retrocedió ni avanzó, solo lo observaba con aquella mirada triste que parecía atravesar su alma. «Me encontraste», susurró ella. «Nunca dejé de buscarte», respondió él, con la voz quebrada. Se detuvo a solo unos pasos de ella, temblando, sintiendo que el mundo mismo contenía la respiración. «Annabel, dime qué debo hacer. Dime cómo alcanzarte». Ella inclinó la cabeza, su largo cabello negro cayendo sobre su hombro como un río de sombra. «Aún no es tu hora». Él sintió un nudo en la garganta. «Pero, yo no quiero seguir aquí. No quiero estar en un mundo sin ti». Ella extendió una mano, como la primera vez, como en el acantilado. Sus dedos parecían hechos de luz y niebla, bellos e intangibles. «El amor no muere, pero no debes apresurar el destino». Él quiso responder, quiso gritar que no le importaba nada más, que su único deseo era estar con ella. Pero antes de que pudiera hablar, la niebla se alzó con fuerza, envolviéndola, arrastrándola de nuevo hacia lo desconocido. «Annabel», gritó, extendiendo los brazos, pero sus manos solo atraparon el vacío. La bruma lo rodeó, fría y espesa, y el mundo se desvaneció. Cuando despertó, estaba de nuevo en el acantilado, con la marea rugiendo bajo sus pies. El sol comenzaba a salir en el horizonte, pero su alma seguía en la oscuridad. Porque ella se había ido. Porque el amor los unía, pero el tiempo aún los separaba. Y él debía esperar. Capítulo 12. Entre dos mundos. La brisa salada de la madrugada golpeaba su rostro con insistencia, como si la realidad tratara de reclamarlo de vuelta. Pero en su interior, todo seguía sumergido en el otro lado, en aquel lugar donde Annabel Lee aún existía, donde su voz seguía flotando en la bruma como un eco inmortal. Había sentido su presencia, había visto su figura en la colina, la había escuchado pronunciar su nombre con la dulzura de los tiempos perdidos. Pero la niebla la había arrastrado de nuevo. Como si el destino jugara con su desesperación, como si una mano invisible se empeñara en separarlos una vez más. Aún sentado sobre la fría roca del acantilado, cerró los ojos con fuerza,
intentando aferrarse al recuerdo de lo que había ocurrido. No era un sueño. No podía serlo. Su piel aún conservaba la sensación de su cercanía, su alma aún vibraba con el eco de su voz. Ella lo había llamado. Ella lo había encontrado. Pero ¿qué significaban sus palabras? Aún no es tu hora. ¿Acaso su amor estaba condenado a la espera eterna? ¿Acaso su destino era vagar entre las sombras de la vida, atrapado entre dos mundos, sin poder tocarla jamás? El pensamiento le resultó insoportable. Si Annabel Lee aún existía, si su espíritu seguía danzando entre los velos de la realidad, entonces debía haber un camino hacia ella. Debía existir una forma de cruzar el umbral sin que el tiempo o la muerte lo detuvieran. La respuesta estaba en el viento, en el susurro de las olas, en la marea que iba y venía como un latido cósmico. Algo en la naturaleza conocía el secreto. Y él, perdido en su desesperación, estaba dispuesto a buscarlo. Se puso de pie, con la mirada fija en el horizonte. No regresaría a su antigua vida. Los días sin ella eran un tormento, las noches un abismo interminable. No le pertenecía a este mundo. Su alma estaba rota, desgajada por la ausencia, y la única forma de repararla era seguir el rastro que ella había dejado. El pueblo al que alguna vez llamó hogar no tenía ya ningún significado. Sus calles eran solo senderos de memorias vacías, sus gentes solo sombras sin nombre. No había nada que lo atara a la tierra, excepto el amor que lo mantenía en vilo entre la cordura y la locura. Y así, con el corazón ardiendo en un fuego desconocido, emprendió el viaje. No hacia un destino físico, sino hacia lo invisible. Vagó sin rumbo, siguiendo los caminos que los antiguos marcaban en susurros olvidados. Buscó en los libros prohibidos, en los pergaminos polvorientos donde los sabios de otras eras escribieron sobre los misterios de la existencia. Se sumergió en las palabras de poetas malditos, en los cantos de hechiceros que hablaban de los mundos ocultos entre los sueños. Pero nada de lo que encontró le reveló el secreto que anhelaba. El umbral entre los vivos y los muertos seguía siendo un muro infranqueable, y la imagen de Annabel Lee se desdibujaba cada vez más en su mente, como si la misma memoria conspirara en su contra. Hasta que una noche, en una taberna perdida en los confines del mundo, escuchó una historia. Un anciano de manos arrugadas y ojos turbios le habló de un lugar oculto en la bruma, un sitio donde el velo entre los mundos se adelgazaba, donde los ecos de los que partieron aún podían ser escuchados por aquellos dispuestos a escuchar. No todos los que van regresan, advirtió el anciano, con una voz cargada de siglos. Pero si tu corazón está lo suficientemente roto, si tu amor es más fuerte que la muerte, quizás el umbral se abra para ti. El nombre del lugar quedó grabado en su alma. No dudó. No titubeó. El viaje fue largo y tortuoso. Los caminos se volvieron inciertos, y la niebla comenzó a envolverlo como un presagio. La gente a su paso lo miraba con recelo, como si percibieran en él el peso de algo más grande, como si adivinaran que su espíritu ya no pertenecía a este mundo. Pero él no se detuvo. Finalmente, tras días de agotadora caminata, llegó al sitio donde el umbral debía abrirse. Un valle escondido entre montañas, donde la luna brillaba con un fulgor irreal, donde el aire se sentía denso y cargado de murmullos inaudibles. Allí, entre las sombras danzantes de los árboles antiguos, la frontera entre la vida y la muerte se volvía tenue, como un aliento contenido en el viento. Caminó despacio, sintiendo como el suelo bajo sus pies temblaba con una energía diferente. Su pulso se aceleró. Sabía que estaba cerca. Y entonces, la vio. De pie, en el centro del claro, con su vestido blanco resplandeciendo bajo la luz de la luna. Annabel Lee. El aire abandonó sus pulmones. Su pecho se estremeció con una mezcla de anhelo y terror. Annabel. Ella alzó la vista. Sus ojos oscuros se clavaron en los suyos, y el tiempo pareció detenerse. Por un instante, la realidad pareció ceder. Por un instante, el umbral estuvo a punto de romperse. Pero antes de que pudiera dar un paso más, la bruma se cerró a su alrededor, arrastrándola una vez más. El grito de desesperación que salió de su garganta se perdió en la noche. El umbral seguía sin ceder. Pero ahora sabía dónde buscarlo. Capítulo 13. En la frontera de la muerte. El viento ululaba entre los árboles como un lamento interminable. El valle oculto, donde el velo entre los vivos y los muertos se desdibujaba, se extendía ante él como un océano de sombras y susurros.
Annabel Lee había estado allí, al alcance de su mano, y sin embargo, el umbral se cerró antes de que pudiera cruzarlo. El eco de su nombre aún vibraba en su mente, una dulce tortura que lo mantenía atrapado entre la esperanza y la desesperación. ¿Cómo romper la barrera? ¿Cómo encontrar el camino definitivo para alcanzarla? Se arrodilló sobre la tierra húmeda, sintiendo la energía del lugar recorrer su cuerpo. Las historias eran ciertas. Había lugares donde la frontera entre los mundos se volvía delgada como un aliento, donde el amor, la muerte y la memoria se entrelazaban en un mismo susurro. Cerró los ojos y dejó que su espíritu flotara en aquel espacio sin tiempo. Y entonces, en el silencio denso de la noche, escuchó una voz. «Aún no es tu hora». El temblor recorrió su cuerpo como un relámpago. Era ella. Annabel, susurró, con el alma al borde del abismo. Una brisa cálida lo rodeó, diferente a la frialdad espectral de la noche. Era como si su presencia lo envolviera, como si su amor aún vibrara en el aire. «No puedo dejarte ir», dijo él, con la voz quebrada. Pero el viento se llevó su respuesta. Los días siguientes fueron un delirio de búsqueda y agotamiento. Se negó a abandonar el valle. Si allí era donde los mundos se tocaban, allí debía permanecer hasta encontrar la forma de romper la frontera. Los días se mezclaban con las noches, las horas se volvían irreales. Apenas comía, apenas dormía. Solo escuchaba. Los sonidos del bosque, el murmullo del agua en la distancia, el silbido del viento entre las hojas, y a veces, el eco de una risa lejana, el susurro de un nombre que lo llamaba desde el otro lado. La fiebre del amor lo consumía. Pero el umbral no cedía. Una noche, bajo la luz de una luna espectral, decidió que ya no podía esperar más. Si el umbral no se abría por sí mismo, él lo forzaría. Caminó hasta el centro del claro donde Annabel Lee había aparecido. Se detuvo sobre la hierba plateada por la luna y cerró los ojos, respirando profundamente. Y entonces, invocó su amor. No con palabras, sino con todo su ser. Recordó la primera vez que la vio, con su risa brillante como la espuma del mar. Recordó sus manos suaves, sus labios murmurando promesas bajo los cielos estrellados. Recordó las noches interminables junto a ella, cuando el mundo se volvía un lugar pequeño y su amor lo llenaba todo. Y recordó también la tragedia. Recordó el día en que la perdió. El frío de su piel sin vida. La rabia, el dolor, la negación. La tumba donde su cuerpo fue sellado y el grito silencioso que quedó atrapado en su pecho desde entonces. Abrió los ojos. «Annabel», susurró con una intensidad que rompió el aire. La brisa se detuvo. El mundo contuvo el aliento. Y entonces, la vio. Frente a él, como una aparición surgida del éter, estaba Annabel Lee. Su vestido flotaba como si estuviera sumergida en agua, sus ojos oscuros brillaban con una luz melancólica. «No debes hacerlo», murmuró ella, su voz tan dulce y distante como un eco en la eternidad. Pero él no escuchó. Ya no había vuelta atrás. «No puedo vivir sin ti», susurró. «Tienes que hacerlo», respondió ella, con tristeza infinita. Él extendió la mano. Esta vez no permitiría que la bruma la alejara. Pero cuando sus dedos casi se tocaron, una fuerza invisible lo arrancó hacia atrás. Un abismo de sombra se abrió entre ellos. Annabel Lee se desvaneció. El valle se estremeció con una ráfaga de viento gélido. Y el mundo se apagó. Despertó en la oscuridad. No supo si habían pasado minutos, horas o siglos. Todo era un inmenso vacío negro. No sentía su cuerpo. No sentía nada. Pero entonces, una voz habló en la penumbra. «Aún no es tu hora». No regresó al valle. Sabía que no podía forzar el umbral, que Annabel Lee pertenecía ahora a otro mundo al que él aún no tenía derecho de entrar. Pero eso no significaba que renunciaría. Vagó por tierras olvidadas, en busca de respuestas que nadie se atrevía a pronunciar. Exploró las ruinas de civilizaciones antiguas, se sumergió en manuscritos prohibidos, estudió las leyendas de los que cruzaron la frontera y nunca regresaron. Cada paso lo acercaba más. Porque ahora sabía que la muerte no era un final. Era solo otra puerta. Capítulo 14. El pacto de las sombras. La noche se cernía sobre la ciudad como un manto de luto. Las campanas de la iglesia resonaban en la lejanía, marcando el paso inexorable del tiempo.
Él había regresado del umbral con el alma marcada por un secreto que no podía compartir. Había visto a Annabel Lee más allá de la frontera de los vivos. La había sentido tan cerca que su corazón aún latía con el eco de su presencia. Pero el umbral lo había rechazado. No era su hora. Sin embargo, el destino no se había cerrado. A partir de aquel instante, su vida dejó de pertenecer al mundo de los hombres. Se convirtió en un espectro errante, un peregrino de la medianoche que vagaba por cementerios olvidados, consultaba a ancianos que murmuraban en lenguas arcanas y leía pergaminos cubiertos de polvo y misterio. Buscaba el conocimiento que nadie se atrevía a buscar, el arte de traer de vuelta lo que se ha perdido. Las semanas pasaron sin descanso, convertidas en una sola jornada interminable de insomnio y obsesión. Su cuerpo se marchitaba, pero su mente ardía. Cada noche, en su alcoba iluminada por una única vela, se sumergía en libros que hablaban del velo entre los mundos, de los secretos de la muerte y de los pactos que podían sellarse con fuerzas más allá de la comprensión humana. Fue en esas noches de insomnio donde halló la respuesta. El conjuro prohibido. Los textos hablaban de un ritual antiguo, uno que los hombres habían temido y olvidado. Se mencionaba en susurros en los manuscritos de alquimistas condenados, en las inscripciones grabadas en criptas que no debían abrirse. Un pacto sellado con sombras, un llamado a las fuerzas que moraban más allá del tiempo. No era una invocación cualquiera. No se trataba de hablar con los muertos, sino de abrir una grieta en la realidad y cruzar por ella. De forzar la balanza del destino para que Annabel Lee regresara, para que su amor no fuera una simple historia terminada por la injusticia de la muerte. Sabía que el precio sería alto. Pero el amor, pensó, es más fuerte que la razón. El encuentro con el guardián. El ritual debía realizarse en un lugar donde la frontera entre los mundos fuese débil. Un lugar donde el tiempo y la vida fueran frágiles, donde los ecos del pasado aún susurraran en el viento. El bosque al norte de la ciudad había sido testigo de incontables tragedias. Allí, bajo la luna de otoño, hombres y mujeres habían desaparecido sin dejar rastro. Se decía que era un lugar donde las almas no encontraban descanso. Así que partió hacia allí, con una bolsa de cuero en la que guardaba los ingredientes para el conjuro. Hierbas negras cosechadas a la medianoche, polvo de huesos olvidados, un espejo antiguo que reflejaba más que solo imágenes. Cuando llegó al claro, el viento se detuvo. El mundo pareció contener el aliento. Se arrodilló en la tierra fría y comenzó a dibujar símbolos en el suelo con una mezcla de ceniza y sangre seca. Las palabras prohibidas se deslizaron de su boca como un canto oscuro, resonando en el silencio de la noche. Y entonces, las sombras comenzaron a moverse. No era el viento. Algo más despertaba en aquel lugar. Un murmullo emergió del vacío, profundo y cavernoso. Una presencia se manifestó en la oscuridad, tomando forma entre las sombras temblorosas. ¿Qué buscas, mortal? Susurró la voz, tan antigua como el tiempo mismo. Él no se inmutó. Había esperado aquel momento durante demasiado tiempo. Annabel Lee, respondió, con voz firme. Quiero que regrese. Hubo un silencio pesado, seguido de una risa que no tenía alegría, solo un eco de fatalidad. Lo que pides no es un regalo, sino un intercambio. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que habría un precio, pero aún no lo conocía. Estoy dispuesto a pagarlo. La figura en la sombra se inclinó hacia él, su rostro oculto en un velo de negrura. Todo lo que vive pertenece al equilibrio. Para traer de vuelta una vida, otra debe tomar su lugar. El aire se volvió helado. Comprendió en ese instante que no se trataba de un sacrificio menor, de una simple ofrenda. El precio era su propia existencia. Si Annabel Lee regresaba, él desaparecería para siempre. El guardián aguardó su respuesta. Una elección cruel. El corazón le latía con furia en el pecho. Había deseado tanto verla, tocarla una vez más. ¿Pero podía condenarse a la inexistencia por ello? Pensó en los días que había pasado sin ella, en la sombra interminable que la pérdida había dejado en su alma. Vivir sin Annabel Lee era, en sí mismo, una forma de muerte. Inspiró hondo y cerró los ojos. Acepto. El guardián inclinó la cabeza. Las sombras se alzaron como una marea oscura. Y la noche, con un susurro de destino, se quebró en dos. Capítulo 15. El último susurro. El mundo se desmoronaba en la penumbra.
El aire vibraba con un latido extraño, ajeno a la tierra de los vivos. Las sombras se arremolinaban en torno a él, susurrando palabras que no pertenecían a ninguna lengua humana. La frontera entre los mundos se resquebrajaba, y de entre el abismo emergía la figura que había anhelado ver más que a su propia vida. Annabel Lee. Su silueta era etérea, envuelta en un resplandor tenue, como si la luna la hubiese tejido con su luz. Sus ojos, aquellos ojos que en vida habían reflejado océanos de ternura, lo miraban ahora con un reconocimiento que traspasaba el velo del olvido. Ella había escuchado su llamado. ¿Eres tú? Su voz era un murmullo, un eco traído por el viento. Él sintió como su corazón se detenía por un instante. Quiso hablar, pero las palabras murieron en su garganta. No había lenguaje que pudiera contener el torrente de emociones que lo embargaban. Annabel extendió una mano temblorosa. Él la tomó entre las suyas y sintió el frío de la muerte en su piel, un frío que no le importaba. Era Annabel Lee, su amor, su vida, su promesa incumplida. Las sombras se agitaban a su alrededor. El guardián esperaba su pago. La verdad lo golpeó como una ola brutal. Aquel momento no duraría para siempre. Él debía partir. He venido por ti, susurró con una sonrisa melancólica. Para que regreses. Annabel Lee inclinó la cabeza. Sus ojos reflejaban la luna, pero también algo más. Un dolor antiguo, un pesar que él no comprendía. No debiste venir, susurró. No así. El viento ululó con furia. Las sombras se alzaron como un torrente, rodeándolos. El pacto se había sellado. Él sintió el tirón invisible que lo arrancaba del mundo que conocía. No era Annabel Lee quien debía cruzar la frontera, era él. Lo comprendió demasiado tarde. No, gritó, aferrándose a ella con desesperación. Pero Annabel Lee negó con la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, de amor, de resignación. Ella no podía dejarlo tomar su lugar. Las sombras rugieron como una tempestad. Y en el último instante, cuando la oscuridad estaba a punto de tragárselo, sintió la calidez de Annabel envolviéndolo en un abrazo. Ella lo sostenía con toda la fuerza que tenía, negándose a dejarlo partir. No puedo permitirlo, susurró, con una sonrisa triste. La luz de la luna se quebró. Y entonces, fue ella quien desapareció. Él cayó de rodillas, sintiendo el vacío en su pecho como si su alma misma hubiese sido arrancada. Annabel Lee había tomado su lugar en el pacto. Las sombras se desvanecieron. La noche recuperó su calma. Pero él ya no era el mismo. Lloró. Lloró como nunca antes, porque comprendió que Annabel Lee no regresaría jamás. Había renunciado a su oportunidad para salvarlo. El mar susurró su nombre. Y en el aire nocturno, entre el sonido de las olas y el perfume del recuerdo, él creyó escuchar su voz. Vive, por los dos. Gracias por acompañarnos en este viaje de emociones y susurros eternos. Si disfrutaste esta historia, apoya el canal de audiolibros suscribiéndote, compartiendo y dejando tu comentario. Tu apoyo mantiene viva la magia de la literatura.